frecuencias. La tabla de frecuencias les muestro la cantidad de unidades de análisis que posee una determinada característica o variable. La estadística descriptiva en su función básica es la reducción de datos, da la posibilidad de hacer más maniable, más manejable la cantidad de datos que tenemos. Esa matriz de datos que manejamos en un principio la hacemos más manejable y vamos viendo una percepción de los datos. Las medidas que habíamos visto son las de tendencia central, que siempre se manejan en forma, primero la medida aritmética o promedio, que ya sabemos más o menos las que siempre manejamos, se suman las notas, las notas o los salarios o lo que estemos manejando, y después se dividen por la cantidad de notas o horas. Después la moda, que es la mayor cantidad de elementos que nosotros tengamos en esa frecuencia, y la mediana, que es la que divide la mitad para arriba y la mitad para abajo. La medida de dispersión, que es el rango o recorrido, que es el mayor menos el menor, que nos va a dar un rango de recorrido que nos va a dar cuán amplia o pequeña va a ser nuestra frecuencia, nuestra dispersión. Después está la varianza, que era la suma de cada una de o las notas o los salarios o la medida que nosotros tomemos en base al promedio, y después eso se dividía, era un cálculo muy complejo que daba también la homogeneidad o heterogeneidad, y luego estaba la desviación estándar, y luego el coeficiente de variación que daba entre 0 y 1, que nos daba la homogeneidad en 0 o la heterogeneidad en 1, y nos servía para comparar los grupos de lo que nosotros estemos haciendo en nuestra tabla de frecuencia. ¿Para qué nos sirve esto? En principio, cuando nosotros hacemos las tablas, por ejemplo, las medidas de tendencia central, es en base a cuán cerca está del promedio, ¿no? Eso es importante, siempre está en base al promedio o al centro, por eso medida de tendencia central. Cuando estamos en la dispersión hablamos de homogeneidad o heterogeneidad de la muestra o de la población que nosotros hemos tomado, y eso nos sirve también, en segundo lugar, para saber si esa muestra, si hemos tomado una muestra y no una población, nos sirve para saber si, en caso de que esa muestra nos puede llevar a extrapolarla a la parte del universo, ¿sí? Esas son las que vimos la semana pasada. En este momento vamos a ver las medidas de posición o disposición. Las medidas de posición equivalen a los valores que pueden tomar una variable caracterizado por agrupar a cierto porcentaje de observaciones en la muestra o población, y las medidas de población son ideales por obtener información adicional a partir de datos resumidos, es decir, que presentan pérdida de información por agrupamiento e intervalos de clase. Esto es así. A ver cuál funciona. Esto es así. Se grafica así. Se grafica así. Este es el 0. Y este es la tabla que nosotros vamos graficando. Estos son nuestros puntos, ¿no? Estos son nuestros puntos. Nosotros vamos a tener percentiles que van a ser divididos por 100. Después vamos a tener los deciles que van a ser divididos por 10.
y vamos a tener los cuartiles que van a ser divididos por 4. Esto significa por posición que van a ser divididos por 100. Esto vamos a dividir por 100, por 100, por 100, por 100, por 100, así, hasta llegar a 100. Bueno, no me va a alcanzar la tabla para dividir por 100. ¿Para qué me sirve esto? Así dividir mi tabla de frecuencia por 100. Estas posiciones en las que yo divido por 100, o divido por 4, o divido por 10. En general me sirve para ver los extremos. Si yo veo, por ejemplo, salarios. En septiembre el salario promedio fue de 80.000 pesos en Argentina. En Argentina, no en todo, o sea, después tenemos que ver en las distintas regiones, ¿no? Entonces yo tengo que ver cuánto fue el salario más bajo. Vamos a poner que el salario más bajo fue 40.000 y el salario más alto fue de 1.000.000. Entonces, lo que me sirve a mí es que el percentil más bajo cobra 40.000 y el percentil más alto, es decir, el 100, cobra 1.000.000. Entonces, a mí lo que me sirve, esto es para saber los extremos, ¿sí? Ahora, también me sirve para comparar. Por ejemplo, si yo comparo la región, comparo el país con la región, por ejemplo, de Patagonia. La Patagonia tiene salarios muy altos porque el nivel de vida es muy alto. Entonces, el salario más bajo va a ser al revés, va a ser de 80.000. Y el salario más alto va a ser, por ejemplo, de 1.500.000. Si voy a empezar a comparar los percentiles, que es el percentil C, el percentil 1, con el percentil 100, o el percentil 10 con el percentil 100 o 10. El decil 1 con el decil 10, o el cuartil 1 con el cuartil 4. Si se dan cuenta, es la misma cuenta dividida en cuánto. En cambio, si yo comparo los del norte, por ahí el salario es mínimo de 20.000 y el máximo es de 80.000. Perdón, puse mal el punto. ¿No? Ahí me sirve la cuenta. Esto es país, esto es Patagonia y esto es noroeste. ¿Sí? Esto es más o menos cómo fue quedando las medidas de posición. Son indicadores estadísticos que muestran una frecuencia acumulada hasta un factor cualquiera. Analizaremos tres medidas de posición. Los percentiles, que son los que se dividen por 100, los deciles, que son los que se dividen por 10, y los cuartiles, que son los que se dividen por 4. Es necesario revisar nuevamente el concepto de interpolación, ya que la base de estos indicadores es encontrar el valor de la variable a partir de un porcentaje de datos acumulados, de forma similar como se hizo con la mediana. De vuelta, los percentiles representan los valores de la variable que están por debajo de un porcentaje, el cual puede ser del valor de 1 a 100. En otras palabras, el total de los valores es dividido en 100 partes iguales. Acá ven en la diapositiva 7, podemos ir buscando el percentil 10 que necesitamos nosotros
la frecuencia relativa acumulada. El percentil 10 va a estar por debajo del percentil 10,4, porque tiene que estar siempre bajo el percentil 10%. Entonces, el percentil 10 en una nota va a ser 7. Si nosotros buscamos el percentil 20, tiene que estar por debajo del percentil 20. En este caso va a ser 25. Va a ser la nota 7,5. Y acá el percentil 50 coincide con la mediana, porque es el 50%. Va a quedar la mitad arriba y va a quedar la mitad abajo. En este caso va a quedar justo abajo del 72, que es el que contiene el 50%. ¿Sí? Los deciles, tomaremos el total de los datos divididos en 10 partes iguales, por lo tanto existirán 10 deciles representados por las 10K. Decil 1, 10%, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y ahí lo mismo, siempre con la frecuencia acumulada. El D60 tenemos que buscar el que acumule o contenga el 60%, que va a ser 72, 850, y el decil 90 va a ser el que contenga a 90, que es 93,8, que va a ser 9 en nuestro caso. Y los cuartiles es el mismo caso. El cuartil 2 tiene que contener el cuartil 2 tiene que contener el 50%, porque estamos hablando de dividido de 4, así que es el 7,2, y el cuartil 3 estamos hablando de 7,5, así que tiene que contener el 75%, así que vamos al 93,8. Ahora, las medidas de forma. Las medidas de forma permiten comprobar si una distribución de frecuencia tiene características especiales de simetría o asimetría, nivel de concentración de datos, nivel de apuntamiento que la clasifiquen en una particular distribución. Las medidas de forma son necesarias para determinar el comportamiento de los datos y así poder adaptar las herramientas al análisis probabilístico. Volvemos a lo mismo. El análisis probabilístico es el que nos va a llevar a determinar si nuestra muestra puede ser o no extrapolable al universo. Si nuestro estudio puede ser extrapolable al universo que estamos estudiando. Las medidas de forma son indicadores estadísticos que permiten identificar si una distribución de frecuencia presenta uniformidad. Analizaremos dos medidas de forma: el coeficiente de asimetría y kurtosis. Volvemos a lo mismo. No sé si vieron los libros que yo les mandé, los cuadernillos. Son cálculos que los hace el Excel. No es necesario que los hagamos, sino simplemente para saber para qué sirven el coeficiente de asimetría y el kurtosis. Antes de empezar con cada uno de estos indicadores, analizaremos los tipos más comunes de distribución de frecuencia. Hay más, pero yo les voy a enseñar los más comunes. Y la relación con la media, mediana y moda.
como primera medida para identificar el grado de asimetría en una distribución de frecuencia. Hay los tipos de distribución de frecuencia más comunes. El tipo de distribución de frecuencia más común es este. No sé si alguna vez lo vieron, la campana de Gauss o curva normal. ¿Alguna vez lo vieron? Acá coincide el promedio, la moda y la media. ¿Se acuerdan en nuestro ejemplo que el 850 coincidía como promedio, como moda y como media? Bueno, esto es asimetría. ¿Por qué? Porque la mitad de la superficie es igual en ambas partes. ¿Sí? Esto es asimetría. La distribución asimétrica. Al dividir una distribución de frecuencia mediante la mediana, que es la que divide 50 y 50, ambas áreas resultan iguales y los datos se distribuyen de la misma manera y el área abarcada por ambos lados es equivalente. 50% de los datos se encuentran divididos distribuidos en ambas sesiones. ¿Sí? La relación entre la media, mediana y moda. Cuando una distribución de frecuencia es simétrica, la media, mediana y moda coinciden en su valor. Como por ejemplo acá que yo les mostraba el 850 en las notas que coincidía. Entonces se dividía de forma pareja. En cambio, tenemos la distribución asimétrica, cuando los datos no dan de forma simétrica. Sí. Tenemos dos formas. Tenemos la forma de... ¿Esto es borrador? Sí. Tenemos la distribución asimétrica, donde la moda está más cerca del cero, es decir que hay muchos casos cerca del cero. Después está la mediana y después está el promedio. Y después está la otra que es al revés. Al revés, es así. Y después está la que está al revés, donde los valores más altos se alejan del cero. ¿Sí? Los datos no se distribuyen de forma uniforme y similar en las áreas como se da el resultado al dividir la distribución de frecuencias por la mediana. Acá la mediana no tiene los mismos elementos en un lado que en el otro. Acá tiene más y acá tiene menos, y acá tiene más y acá tiene menos. Estamos en la 16. En una distribución sesgada a la izquierda, es decir, cerca del cero, la moda es menor a la mediana y a su vez menor que la media, que da una asimetría positiva. Esto quiere decir, por ejemplo, como hablábamos del salario, podemos hablarlo en ejemplo del noroeste, donde los salarios dan en un promedio muy bajo. ¿Sí? En cambio, en la distribución sesgada a la derecha, es decir, donde se tiran a los valores más altos, a la derecha la relación se invierte. La moda es mayor, es decir, la mayor cantidad de datos. La
la mayor candidatos es a la mediana, y esta a su vez mayor que la media, y es una simetría negativa. El coeficiente de asimetría mide el grado de asimetría de la distribución con respecto a la media. El valor positivo de este indicador significa que la distribución se encuentra secada a la izquierda, una orientación positiva, y un resultado negativo significa que la distribución secada se sesga a la derecha. La distribución se considera simétrica si el valor del coeficiente es 0. Esto es lo que nos da. Significa, depende del valor, si nos da para la derecha o para la izquierda, nos va a dar los valores altos o valores bajos. Por ejemplo, también nos sirve para nutrición. Por ejemplo, si los pesos nos dan muy bajos, nos sirven para algunas políticas públicas, y si los pesos nos dan altos, nos dan para otro tipo de políticas públicas. Lo mismo que si nosotros hacemos para la insulina. Si no se vaya nadie, ¿sí? Esto va teniendo diferentes consecuencias. Nosotros podemos ver altura, peso, insulina, ingresos, edades. Eso nosotros lo vamos a ir utilizando, y esto es lo que nos va dando. De acuerdo a nuestro estudio, nosotros iremos utilizando, si nos da alto, valores altos o valores bajos. Esto depende de nuestro estudio. Por eso parece tan abstracto cuando yo lo explico. Pero, por ejemplo, bueno, el ejemplo de la nutrición me pareció como el más claro. Después, por último, tenemos el coeficiente de asimetría, que mide el grado de asimetría de la distribución con respecto a la media, que es un valor positivo de este indicador, que significa que la distribución se encuentra sesgada hacia la izquierda, orientación positiva, y un resultado negativo significa que la distribución es sesgada a la derecha. La distribución se considera simétrica si el valor del coeficiente es 0. Esto ya lo había leído, perdón. Y tenemos después las medidas de forma, que estas se basan en el promedio. Estas son cuánto se acercan los casos al promedio, en qué medida se agrupan al promedio. No sé si ven la figura, hay algunas que están muy cerca del promedio y hay otras que están más achatadas. Dice, indica qué tan apuntada o achatada se encuentra una distribución respecto a un comportamiento normal, distribución normal, que es este. Si los datos están muy concentrados hacia la media, que sería, por ejemplo, este es el promedio, entonces está muy cerca del promedio, es leptocúrtica. Si los datos están muy concentrados hacia la media, la distribución es leptocúrtica, kurtosis mayor a 0. Y si los datos están muy dispersos, entonces esto es más achatadita, la distribución es platicúrtica, kurtosis menor a 0. El comportamiento normal exige que la kurtosis sea igual a 0, que es mesocúrtica o normal. Esto lo que nos significa es que qué tan cerca o qué tan lejanos están los datos del promedio. ¿Sí?
Esto nos da, como siempre, qué características y qué característica, porque es una estadística recién descriptiva de la distribución y de la distribución de frecuencias de una sola variable. Todo esto recién es para analizar una sola variable. Después, para analizar dos variables tenemos el cuadro. Imagínense que tenemos todas estas medidas para analizar una sola variable, ¿sí? Así que esto es lo que tenemos para analizar una sola variable, para ver si es homogénea, para ver qué tan cerca del promedio es, para ver si la podemos trasladar o no al universo. Así que, bueno, estas son las distintas medidas de tendencia central, de dispersión, de forma. Sé que es muy teórico, bueno, así que con esto terminamos las medidas de forma, por suerte. La clase que viene vamos a ver lo de los cuadros. La clase que viene no es la de la entrega del trabajo, ¿no? La otra, después del fin de semana largo. Ah, bueno. Bueno.